El teletrabajo es una tendencia en el mundo y las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecommuting. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos FTP y un poco más tarde aparece la World Wide Web. Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y ICQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet venía en constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo. En 2006, España inició el Plan Conjunto para regular e impulsar el teletrabajo en el se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, familiar y personal en todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de la Ley de Teletrabajo que definió la igualdad laboral. Se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Una guía para implementar este modelo en las empresas, que dio paso a la maratón de 500 talleres dirigidos a empresarios de diferentes ciudades del país, liderados por la Comisión Asesora en los últimos 4 años. En 2014 se llevó a cabo en Bogotá la segunda Feria Internacional del Teletrabajo, con más de 3.000 asistentes, 11 países invitados, en donde se realizó la primera rueda virtual de empleo. En el año 2015, tuvimos el sueño de llevar el teletrabajo a las cárceles y a los centros de reclusión militar del Ejército, con el objetivo de brindar más oportunidades a la población privada de la libertad. En septiembre de ese mismo año, gracias a los avances del país en materia de teletrabajo, el Ministerio TIC es nombrado por la CEPAL como vicepresidente del Grupo de Teletrabajo de la Estrategia ILAC 2018 para América Latina. ¿Qué es el teletrabajo de Internet? El teletrabajo de Internet es el trabajo realizado a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs, que sirve para vender productos y servicios al mundo. Por ello, teletrabajo es el trabajo a distancia usando Internet. El término comercio electrónico se refiere al uso de un medio electrónico para realizar transacciones comerciales.
La mayoría de las veces hace referencia a la venta de productos por Internet, pero el término comercio electrónico abarca también mecanismos de compra por Internet, que son de empresa a empresa. Las tres modalidades posibles de comercio electrónico son de empresa a empresa, de consumidor a consumidor y de empresa a consumidor, siendo estos los factores más producidos. Teletrabajo. Es el trabajo realizado a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs, para vender productos y servicios al mundo. El concepto de distancia significa que se puede trabajar desde su casa, la de un familiar, un amigo, un hotel, un restaurante, un ómnibus, un auto, un ciber o cualquier otro lugar. Las TICs necesariamente para estas tareas son básicamente la PC, internet, celular, teléfono y cámara digital, entre otros. Dentro de internet se engloba principalmente la navegación web y el correo electrónico, según el caso, blog, sitios web, software de traducción, mensajería instantánea, el chat, telefonía. Por ello, una definición corta y rápida de teletrabajo es trabajo a distancia usando Internet. La diferencia con el trabajo habitual permite trabajar en cualquier momento, no requiere un horario fijo de trabajo. Se utilizan siempre las TICs como apoyo. En la mayoría de los casos no tiene jefes. Asimismo, no se conoce personalmente a los empleados o clientes. El teletrabajo nos permite vivir acá, trabajar allá, ganar allá y gastar acá. Yesid es abogado. Está despierto desde las 3 de la mañana para alistarse y salir rumbo a su trabajo. Yesid camina un largo trayecto para encontrar el transporte público que le acerque hacia la periferia de Bogotá. Allí espera la ruta de la entidad para quien trabaja. Tras un extenuante recorrido hasta el norte de la ciudad, finalmente arriba a las 6:50 de la mañana. Terminada su labor, el mismo recorrido debe realizar Yesid para retornar a su hogar en la tarde. 2 horas, 30 minutos es el promedio por viaje que realiza. Diariamente viaja 5 horas, que semanalmente suman 25, 110 horas mensuales y 1.320 horas anuales, equivalentes a 55 días. Estos son los días de vida que Yesid pasa transportándose entre su trabajo y su casa. Catalina, Oscar, Adriana, Nelson y María Victoria, al igual que Yesid, afectaron su productividad laboral, su bienestar y su entorno familiar a causa de los fatigantes desplazamientos entre sus hogares y sitios de trabajo. El 71% de los bogotanos se movilizan a sus trabajos a través de transporte público. Las personas esperan en promedio 31 minutos para conseguir transporte y pasan alrededor de 1 hora y 42 minutos dentro de los vehículos, propiciando fatiga y estrés, los cuales repercuten en el rendimiento laboral. La productividad de las empresas se ve afectada con la movilidad de sus empleados hacia el trabajo, generando ausentismos y retardos. Diferentes estudios demuestran que el estrés producido en los viajes de trabajo hace que las personas sean más propensas a engordar, sufrir ataques cardíacos y dolores musculares. Los tiempos de desplazamiento, viva uno donde viva, siempre es tiempo que se descuenta del trabajo. Sentía mucho agotamiento porque entonces la jornada se extendía 3 horas más. Hay días en la mañana que tú abres el expediente y lo cierras y dices no he hecho nada. Era muy difícil concentrarnos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las TIC, impulsan el teletrabajo como una modalidad laboral. Tardas tiempo arreglándote, no tardas tiempo en el mismo desplazamiento mientras salgo al paradero donde está la ruta del ministerio, ese tipo de cosas son aprovechables.
El teletrabajo es una opción de empleo que se realiza desde cualquier lugar. El teletrabajo le da a uno la posibilidad, primero, de tener más concentración, más rendimiento en el trabajo, y segundo, de tener más espacio para poder, digamos, descansar. El nivel de concentración es superior. Mejora tanto la calidad de nuestro trabajo como nuestra calidad de vida. Organiza uno hasta su sistema digestivo. Obviamente, la preparación de la comida es mucho más barata en la casa que cualquier almuerzo que consigas por acá. Los alimentos pues los puede preparar a la manera que uno quiere y más saludables. El teletrabajo utiliza tecnologías como Internet y telefonía celular que permiten transmitir información en forma de texto, audio e imagen. No tengo yo que levantarme desde las 3 o antes de las 3 de la mañana para alistarme y venirme para el ministerio. Y puedo hacer otras cosas que no podía hacer cuando no era teletrabajadora, como por ejemplo ejercitar. Para mí es mucho más sencillo en mi espacio de trabajo concentrarme, trabajar. Me levanto muy temprano, despacho a la niña, despacho a la esposa, me pongo a trabajar. Y no tengo ruido de nada, no tengo ningún inconveniente. Los teletrabajadores tienen los mismos derechos de los demás trabajadores públicos y privados, como seguridad social e iguales condiciones laborales. Ahora con el teletrabajo, pues todo ha sido como bendiciones para mí, porque estoy 2 días en mi casa, puedo recibir a mi hija en el colegio, ella ya sabe que es teletrabajo, se pone feliz cuando le digo no, mañana teletrabajo, entonces sabe que yo soy la que la recoge en la ruta. Es un tiempo para compartir con mi hija y después llega mi esposo y pues compartir los 3. Los empresarios cuentan con la seguridad jurídica suficiente para adoptar el teletrabajo al interior de su organización. En los nuevos tiempos, el teletrabajo hará ciudades sostenibles. Desempeñarán sus funciones sin moverse de casa, disponiendo y organizando su tiempo, con lo que podrán realizarse en otros campos, como son la familia, las aficiones, las relaciones, etc. Es decir, el trabajador tiene mayores facultades en la administración de sus tiempos personales y laborales. Llevar a cabo el trabajo asignado puede ser más sencillo para el trabajador debido a la posibilidad de usar elementos tecnológicos que agilizan los procesos. La empresa tiene un mayor número de elementos que le permite vigilar que los trabajadores realicen las actividades asignadas en tiempo y forma. Hay una reducción de gastos para las empresas, ya que pueden minimizar las cantidades de dinero usadas en papelerías, artículos de oficina, muebles e incluso en renta de locales. El trabajador puede acortar gastos existentes en el tiempo de trabajo habitual, lo cual puede ser reflejado en una mejor calidad de vida, ingresos y salud. Existe una mayor flexibilidad en la selección de horarios y lugares de trabajo. Desventajas del teletrabajo. Tanto se utiliza un tipo de software especializado o se crea uno de uso propio, será necesario que tanto los trabajadores como los jefes se actualicen en su manejo o aprendan a usarlos si aún no tienen los conocimientos apropiados. Escasa separación de vida laboral y familiar. Al desarrollarse en el mismo entorno, es posible que no lleguemos a desconectarnos del todo. Soledad. No tienes compañeros de trabajo con los que hablar cada día, por lo que esas amistades que pueden hacerse en una oficina o en las cenas y quedadas con los compañeros de trabajo no aparecen con mucha frecuencia. El teletrabajo exige un mayor compromiso por parte del trabajador, ya que al existir una mayor libertad es probable que el trabajador se distraiga con otras actividades y perjudique a la empresa. Dificultad para motivar a los trabajadores a distancia y hacerles partícipe de los objetivos de la compañía. Habilidades adquiridas que debes tener son: manejo básico de PC, uso de mouse, teclado y dispositivos externos como una cámara de fotos o un pendrive. También debes saber utilizar y conocer los conceptos básicos del sistema operativo, como lo son Windows, Linux, Mac u otro. Navegación y búsqueda de Internet. El uso de un buscador es muy sencillo y es lo primero que se aprende cuando se navega por Internet, con saber utilizar los buscadores más famosos como son Google. Uso de correo electrónico. Tener una casilla de correo electrónico propia y saber enviar y recibir mails es fundamental para mantener el contacto con el cliente. Para aprender a utilizarlo no necesitas más de 2 horas de capacitación. Modalidades: teletrabajo en casa. Teletrabajadores empleados. El hogar como lugar de trabajo estipulado en un contrato con el empleador.
Autoempleado. Ofrece sus servicios él mismo desde su propia casa. Teletrabajadores empresarios. Aquellos que inician una aventura empresarial desde su propia casa. Teletrabajo en oficinas remotas. Centros de recursos corporativos. Es un centro que aglutina en un solo edificio una serie de prácticas relacionadas con el teletrabajo y organiza los recursos humanos. Es decir, posee gran equipamiento de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Telecentros u oficinas satélites. Son lugares que, aunque distantes entre sí, trabajan conjuntamente en un entorno dirigido. Telecottages. Es un tipo especial de telecentro, pero ubicado en zonas rurales. Televillage. Es un concepto que supone el combinar un estilo de vida en el campo con el acceso a las grandes redes de la información, como el caso de un pueblo en Virginia, en Estados Unidos, llamado Blacksburg. Teletrabajo móvil. Se considera aquellos trabajadores que desarrollan la mayor parte de su actividad en diferentes lugares, llamados nómadas. De hecho, necesitan disponer de equipos fáciles de usar y transportar. Vamos a hablar de Freelancing Economy de la mano de Juan Martitegui. Bienvenido, Juan, al escenario. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar de la Freelance Economy y el surgimiento de los equipos remotos. Voy a empezar un poquito por mi historia. Mi nombre es Juan Martitegui, tengo una empresa que se llama Mindvalley Hispano. Básicamente todo eso que vieron ustedes de Web 2.0 y cosas acá muy innovadoras, nuestros websites son más como Web 0.5. Son cartas de ventas donde vendemos libros electrónicos a la gente que les interesa aprender más sobre determinado tema, meditación, yoga, ley de atracción, mercados más místicos si quieren. Y es una editorial virtual, es la branch hispana de la compañía para la que yo trabajaba, que se llamaba Mindvalley. Y ahí me pueden ver a mí en Malasia, en Kuala Lumpur. Viví en Kuala Lumpur durante 4 años. En un momento, después de llegar a Mindvalley, a ayudar a que la empresa crezca de 12 a 60 personas y varios millones de dólares en facturación, dije, esto de hacer millonario a otro no me copa mucho, quiero empezar mi propio negocio y quise empezar a llevar esto al mercado hispano. Mi jefe en ese momento me dijo, no, a nosotros no nos interesa el mercado hispano, empecé solo. Eso fue lo que hice y cuando vio que me fue bien, dice, ¿por qué no nos asociamos y te quedás con nosotros un poco más? Y bueno, al final formamos Mindvalley Hispano. Pero el problema que tuve en Malasia es que no había mucha gente que hable español en Kuala Lumpur. Entonces, ¿cómo hacía para crear una compañía hispana que hable español, que se dirija a ese mercado si éramos solamente yo y mi esposa en Kuala Lumpur? Y así fue que empecé a descubrir este mundo de los freelancers. Hoy en Mindvalley Hispano somos 21 que trabajamos en staff, todos desde su casa. La empresa va a cumplir 5 años, pero hace 3 meses que tenemos una oficina porque pensé que la gente que estaba en Buenos Aires y desde que me mudé a Malasia en Buenos Aires iban a querer ver a su jefe. Me di cuenta que no, y entonces la oficina está vacía. Y yo también me di cuenta que yo pensaba que iba a ir a la oficina más veces y en realidad me gusta estar más con mis hijos en casa y trabajar desde ahí, pero cada tanto nos juntamos en la oficina. Somos una compañía de unos 21 o 22 personas y además tenemos como 10, 15 freelancers permanentemente en staff y cambiándolos que están como a request y ahora les voy a contar un poquito de eso. Por suerte, no tienen que basar este caso en una compañía de 20, 30 personas. Les voy a mostrar compañías como WordPress, que hoy corre 1/3 de los websites del mundo corren en WordPress. Es una empresa de un equipo distribuido. Tienen alguna oficina, a la cual de vuelta no va nadie, y son casi 300 personas hoy. Y son muy exitosos. GitHub, que muchos... ¿Quiénes de acá son developers? No tantos, pero es algo que usan los developers. Llegaron como hasta 125 empleados, también siendo un equipo distribuido. Entonces, para contarles qué tan grande es este mercado, y después les voy a contar un poquito de la diferencia entre contratar freelancers y hacer un equipo remoto, pero quiero contarles qué tan grande es este mercado y qué tan fuerte se viene esto. Forbes dice que en el 2014... casi 1/3 de los americanos económicamente activos son considerados freelancers.
Y para el 2020 eso va a ser el 50%. Esto viene creciendo y viene creciendo rápido. Y cuando la gente que es más joven, la generación Y, se empieza a integrar al mundo laboral, esto va a crecer mucho más porque parece que a los chicos que son un poquito más jóvenes que yo no les interesa tanto esto de andar de traje y corbata, ir a la multinacional de 9 y 18. Parece que les interesa más otro tipo de flexibilidades y esto va a empezar a crecer mucho más rápido. De hecho, cuando uno empieza a mirar, Elance, esto es una compañía que es bastante exitosa en este mercado, empieza a mirar los reportes de ellos, el año pasado se pagaron casi $300 millones a freelancers solo en esta plataforma. Y si ven todos los gráficos, todos tienden como así para arriba. Y lo que más me da bronca, estos son los países que más contratan, por supuesto Estados Unidos, Australia, United Kingdom, etcétera, están al top, pero lo que más me da bronca es que nosotros también, y esto para los que tienen estudios de diseño y son developers y todo eso, me da bronca que Argentina no esté acá proveyéndole servicios como freelancer o como freelancers o pequeños estudios a través de estas plataformas a compañías de afuera. Pero bueno, cuando uno le pregunta, y Lienz hace un estudio, cuando le pregunta a la gente, ¿qué tan feliz sos siendo freelancer? El 70% dice que es más feliz siendo freelancer que con su trabajo anterior. Entonces, la generación Y, más, sumado a que esto da más felicidad, más un montón de movimientos ecológicos, más el congestionamiento de tráfico en las ciudades, va a hacer que esto empiece a explotar y empiece a acelerarse y acelerarse aún más. Y si no aprendemos a manejar esa nueva realidad, va a ser difícil reclutar talento. Si no podés empezar a trabajar con equipos distribuidos, va a ser difícil trabajar talento. La gente te lo va a demandar, eso de un día a la semana home office. ¿Y cómo vas a hacer? Entonces, un poco la idea es mostrarles lo que se puede hacer con este tipo de plataformas y freelancers y después contarles un poquito desde mi experiencia cómo se organiza una compañía que no se ve las caras. Yo hay empleados con los que trabajé 4 años y no los conozco, o no los conozco personalmente. Entonces, quiero contarles primero, porque mucha gente cuando uno le habla de esto me dice, sí, yo ya tengo un asistente virtual. Entonces, eso es lo que creen que es el mundo de freelancing y es mucho más. Esto es... Cuando yo publico los anuncios trato de hacerlos, vengo del mundo de ventas, así que puedo ser un poco exagerado y ese tipo de cosas, pero cuando publico los anuncios trato de tener un impacto en la plataforma que estoy publicando porque quiero atraer al mejor talento y llamarle la atención a la mayor cantidad de gente. Y entonces acá es un anuncio que publiqué y encontré una excelente persona, lo publiqué en Workana. Disclaimer, soy inversor en Workana, creo que es una plataforma increíble y que lo hace fácil para la gente en Latinoamérica, pero también está Odesk, Elance, lo podría haber publicado en cualquiera de esas. Entonces publico eso y cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué se puede hacer con esto de tener un freelancer? Bueno, sí, puede manejarme el calendario, puede manejarme los mails, puede comprarme algo, hasta puede mandarle flores a mi mujer una vez cada 45 días. No es que eso pase, por ahí sí, pero uno puede tener un freelancer hacer ese tipo de cosas y automatizar cosas que uno si no se olvida. Y en cambio si alguien tiene, alguien más responsable, podés decirlo una vez. Y eso pasa y pasa y pasa y pasa. Y el valor de tener un proceso que va a seguir pasando consistentemente durante todo el largo de tu vida está buenísimo. Hice el setup una vez y mi mujer recibe flores cada 45 días. Y no las tengo que elegir yo. Y después y podés hacer eso o podés contratarte empresas de asistentes virtuales, donde básicamente le pones un ticket y decís necesito un turno en un dentista en esta zona y la que está de turno te agarra y te levanta el teléfono y te consigue el turno. Entonces, también hay este tipo de sitios como Fancy Hands, donde tenés un equipo de asistentes virtuales y no las tenés que entrenar a todas, ellas se cuentan, tienen como una wiki, un Google Doc, donde están todas tus preferencias y ellas se cuentan que a Juan le gusta viajar por esta aerolínea, que mi tarjeta de puntos es esta y que nunca me saquen un pasaje para digamos, ese tipo de cosas. Pero ¿qué más podés hacer con cosas de freelancing? Una de las cosas todo el mundo conoce, podés hacer logos. Hay una plataforma que se llama 99 Designs y la verdad es que yo no quiero tener un diseñador en mi compañía para hacer un logo que hago para un website que lanzo cada, no sé, un website nuevo que lanzo cada 2 meses. No quiero tener un diseñador solo para hacer un logo. Puedo venir acá, 99 Design, decir quiero hacer un logo y voy a recibir
5, 10, 20, 30 propuestas, los logos ya hechos y elijo y le doy feedback a los que me parecen que están más cercanos al concepto. ¿Por cuánto pago? Por un solo logo y recibí de 30 personas o de 40 personas logos, dependiendo cuál sea el price que pongas. ¿Qué otras cosas podés hacer? En un momento nosotros tenemos bastante experiencia trabajando en AdWords y generando leads. Y en un momento me involucré en un proyecto de lead generation para dentistas. Básicamente la idea era generarle a dentistas prospectos y gente interesada en irse a poner con el torno y que te haga lo que te hace el dentista, que puede ser difícil. Al final el negocio fracasó, pero aprendí una lección muy valiosa. Generé una base de 40.000 dentistas por $1.000 con una filipina que lo único que le dije es: necesito dentistas, esta es la cantidad de dentistas que debería haber por país, lo saqué de un reporte de la Organización Mundial de la Salud, y necesito que me lo pongas en un Excel que diga nombre, email, dirección, teléfono, no sé qué, y por $1.000 tenía esa base de datos, y después se la di a un call center, empecé a testear si a los dentistas les interesaba, no les interesó, cerré el proyecto, pero fue con mínimo costo. Entonces yo, a partir de eso, tengo una regla que si hago más de 10 veces Control-C, Control-V, Copy-Paste, es algo que debería freelancear y outsourcear. Y es algo que me permitió decir, bueno, si tengo que analizar un negocio, tengo que entrar a algún mercado, hacerme la base de datos de toda la gente que le voy a ofrecer tal o cual servicio, no lo tengo que hacer yo. Ustedes como emprendedores, o todos acá, los que están creando negocios, estamos bastante más ocupados y les aseguro que en este tipo de plataforma vas a encontrar gente que está dispuesta a hacer eso, que es increíblemente barato y que además va a estar agradecida que le diste ese trabajo, porque $1.000 en Filipinas es mucha plata. En Amazon, inclusive, tiene una plataforma que se llama Amazon Mechanical Turk, que lo que hace, te dan Human Intelligent Tasks. Lo que permite hacer esto es, a una computadora le es muy difícil reconocer si algo es una foto de un animal, por ejemplo, de un animal, una planta, o es una foto pornográfica, por ejemplo. Uno puede subir todas esas fotos a Amazon Mechanical Turk y la gente por 5 centavos, por 1 centavo, te va clasificando las cosas. Sitios de e-commerce que tienen catálogos de miles y miles de productos, pueden subir todos sus productos y hay alguien en Amazon Mechanical Turk que dice, esto es auto, esto es cocina, esto es, y te los categorizan en secciones muy, muy fácil por centavos de dólar. Después hay plataformas de microconsulting. ¿Tenés alguna duda? Y Clarity FM es un lugar donde vos podés llamar por teléfono y te cobran por minuto. Y hay gente que es freelancer que te cobra por minuto para darte advice de cómo setear tu cuenta de Analytics, cómo mejorar tu cuenta de AdWords. Cuando cuento esto, la gente me dice, ay no, Juan, pero seguramente la gente que está ahí es media chota, si me disculpan la expresión. Y entonces digo, no sé si es tan chota. Si ustedes se fijan, acá hay un perfil de alguien que tomé al azar. ¿A quién le gustaría que está en el mercado de educación hablar con el que hizo AdWords para Udemy o para Airbnb o para Lyft? Bueno, es Fred Perrota y te cobra $3 el minuto. Te aseguro que en una call de 60 minutos podés aprender mucho de alguien que Airbnb ahora creo que vale billones de dólares, él le setió la cuenta de AdWords. Entonces es importantísimo. Esta persona, si tenés un marketplace, encontrás a Josh Breilinger, o como se pronuncie, por $3 el minuto para hablar y preguntarle cómo fue Odesk en sus inicios. Y te aseguro que eso cambia. Y también es un freelancer, alguien que puede ser parte de tu equipo on and off. También podés ir a Fiverr y podés hacer que alguien se tatúe el logo tuyo en la espalda. O que haga un Photoshop a una foto por $5 para que tus boobies parezcan un poco más grandes. Y si combinas las dos cosas, por ahí hay alguien que se tatúa eso en sus boobies. Pero bueno, también hay de eso en Fiverr por $5 y podés hacer una campaña interesante. Ahora, también se pueden hacer cosas más interesantes. Hablaban de Data Science recién. ¿Cómo haces para contratar un Data Scientist? Es complicadísimo. Bueno, Kaggle es una plataforma de crowdsourcing donde podés hacer Data Science y podés poner un proyecto diciéndole, esta es mi base de datos, encontrame parámetros y cosas similares. Y hay gente sedienta de data sets reales que te hacen estas cosas que yo ni las sé explicar porque está por arriba del IQ mío, pero la verdad es que es muy interesante. Gente que te va a hacer comerciales.
en freelance. Vas a Tongal, posteas tu proyecto y compañías como Red Bull usan Tongal para hacer comerciales. Y si estás muy ocupado con tu Tinder Life y todo eso y te ocupa mucho tiempo, hay hasta freelancers que se encargan de conseguirte citas y te las ponen en el calendario. Ventajas de esto, y me quedan 2 minutos, estoy en el horno. Velocidad de ejecución, tenés que probar algo, ahora no tenés que pasar por toda esta cosa engorrosa de entrevisto a la gente, que no sé qué, me fijo en el perfil, tiene las suficientemente estrellitas, y ahora nosotros queríamos empezar a atender el teléfono en mi compañía, contraté un freelancer que atiende el teléfono. Le puse Talkdesk, una aplicación, listo, llama, suena, atiende el freelancer. No es parte de mi staff, y si funciona, entonces sí lo agrando. Empiezo a probar antes de comprar. Ahora pruebo gente en estas plataformas que además otros probó y tienen estrellitas, pero además puedo decidir a quién voy a comprar y a quién contrato después de eso. Estas plataformas además les puedo hacer un pago y si no estoy satisfecho con estas plataformas como Workana, como Elance o lo que sea, tienen un escrow account. Si no estoy satisfecho, puedo agarrar y retirar mi pago. Y después puedo contratar al mejor, no al que vive más cerca. Yo vivo en Pilar, me gusta estar cerca de mi familia y no me gusta venir al centro. Ahora, en un momento tenía que contratar un estadista para ver una variabilidad en las ventas. ¿Qué probabilidades hay que Camilo, que es colombiano, que me hizo un trabajo excelente, viva en Pilar? Alguien que se dedica a la estadística. Es muy chica. Con Workana puedo encontrar a cualquiera en Latinoamérica que hace eso y me solucionó el problema. Entonces, lo que te permiten hacer estas plataformas de freelancer es esto de Fire Bullets y después Cannonballs. Pruebo un concepto de tener un call center, de atender en el chat, de lo que sea, con alguien que es un freelancer, y si me gusta, entonces lo hago una posición fija en mi compañía. Puedo empezar a retener a la generación Y a través de, por tener a muchos freelancers, empezar a entender cómo funciona esto en la realidad. Y después va a pasar algo en tus equipos. Te hace un mejor líder tener gente freelancer. ¿Por qué? Porque tengo que ser súper claro en lo que quiero, tengo que saber comunicarlo bien, con herramientas que hay veces no es lo mejor de todo, aunque nosotros si tengo que comunicarte algo, muy probablemente agarre el iPhone y me grabe y haga el requerimiento en un pizarrón y te mande eso. Mucha gente lo trata de escribir o trata de hacer esas cosas, no sirve. Y hace mejor, a toda tu organización la hace mucho mejor líder empezar a tratar de hacer freelancer. El problema que tenés es esto, nadie enseña esto. No se habla mucho de esto y a veces hasta parece, ¡ay, usa freelancer! Eso debe ser como un trabajo en negro o una cosa así. Y la verdad es que el mundo se está moviendo hacia ahí y el talento se está moviendo hacia ahí. Y después es que hay mucha gente que tiene esta mentalidad corporativa, si no venís a la oficina no estás trabajando. Y la gente no se da cuenta también que hay veces, si estás trabajando en IBM y estás en el piso 1 y después te vas al piso y estás trabajando con el pibe del piso 2 y no te enseñaron cómo comunicarte, es lo mismo que ese pibe esté en China. Porque la verdad es que la barrera de comunicación es igual, te seguís comunicando por el chat y a la gente no le explican eso. Entonces, la evolución de esto va a ser que vamos a empezar a mover gente desde las plataformas de freelancers a integrarlos a nuestros equipos después de que nos gustaron, pero les vamos a tener que mantener esa flexibilidad que tenían dentro de la plataforma. Y así creo que las empresas que no pongan esto dentro de su ADN, van a estar en desventaja competitiva muy, muy pronto porque no van a poder reclutar la gente talentosa. La gente talentosa va a querer trabajar desde una playa en Brasil porque ahora se puede hacer eso y hay gente que se lo va a permitir. Entonces, ya terminando, estoy excedido 2 minutos. Mi visión es que si todos empezáramos a hacer esto, no habría tanta gente, tantas cosas de tráfico. Podríamos comer lo que queremos comer y lo más sano, no lo que hay en la vending o lo que se le ocurrió al tipo del menú del día del bar de abajo. Podríamos tener más tiempo con nuestras parejas, más tiempo para dedicarnos a ejercicio, esa es mi familia, estar más tiempo con las familias. Por eso te invito, y acá ya termino, prueben algo que tenés en tu to-do list hoy para hacer, entrá a Workana, Elance o lo que sea, y postea un proyecto. Probá, jugá, sale $5, llamá a alguien en Clarity y empezá a meterte en esto porque si no lo haces, de verdad, en 2 o 3 años esto va a ser una ventaja competitiva y te la vas a perder, vas a quedar afuera. Muchísimas gracias, eso es todo.